1,5 de alcohol en sangre. Embistió una moto, chocó contra un camión cisterna que volcó. 2 muertos, el conductor de la moto y el conductor del camión. Sol Urroz, por supuesto que esto nos da una alarma de todo lo que ha pasado. Si nos podés brindar más detalles, por favor, de lo que ocurrió. Sol, buenas tardes. María Belén, muy buenas tardes. Realmente una tragedia lo que ha sucedido hoy con este triple choque en Autopista del Oeste, kilómetro 30, a las 5:30 de la tarde. Cuando un auto venía a toda velocidad, estamos hablando de un Volkswagen Vento, a 130 kilómetros por hora o más, según lo que había dicho la Gendarmería apenas llegó aquí. En ese auto venían 3 personas, su conductor de 37 años, Alan Rodríguez. Lo que debemos decir es que está detenido porque manejaba a alta velocidad y tenía alcohol en sangre. 1,5 es lo que dio el test de alcoholemia. Podría estar culpado por homicidio culposo agravado, de 3 a 6 años de prisión. Lo que debemos decir es que ese auto a toda velocidad impactó de lleno con una moto. Lamentablemente le quitó la vida al motoquero, que quedó contra el guarray, y luego dio de lleno contra un camión cisterna que transportaba aceite. Lamentablemente también el conductor de ese camión perdió la vida de inmediato. Alrededor de las 9 de la mañana había llegado la policía científica para llevarse a los cuerpos. A las 10 aproximadamente llegaron hasta aquí los familiares del camionero. Y a las 12 del mediodía se hicieron presentes las grúas para sacar al camión de la autopista. Casi 8 horas de demora de tránsito sentido a la capital federal. El tránsito que estuvo interrumpido aquí, el paso por la autopista, fue de aproximadamente entre 10 a 15 kilómetros de congestión. El desvío se estuvo haciendo por la colectora. Reiteramos entonces, la persona que manejaba a alta velocidad, este Volkswagen Vento gris, quedó detenida. Gracias, Sol. Estamos viendo las imágenes, impactantes, por cierto. 2 víctimas fatales, allí estaban trasladando los cuerpos. No corrió la misma suerte aquel que estaba conduciendo. 1,5 de alcohol en sangre, y seguimos dando cuenta sobre accidentes que yo no pienso llamar accidentes. Ya lo aprendimos varias veces. No se puede llamar accidente cuando uno tiene una representación de lo que puede pasar si tiene 1,5 de alcohol en sangre. 0,5 es lo permitido. ¿Debiésemos tener alguna ley de alcohol 0 en sangre para conducir? Yo soy partidaria de que así sea. 0 de alcohol en sangre. Fabián Ponce, de Observatorio Vial, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, después les voy a preguntar, a ver, cuáles son, a ver, pues yo no tomo alcohol, por eso digo, tendría que hacerme una representación de qué le pasa a una persona con sus reflejos cuando tiene una ingesta de alcohol, y también en relación con la medida, ¿no es cierto?, que tome. Roberto Giorgi, bienvenido. Buenas tardes, Belén. ¿Tenés más información de lo que pasó? En realidad, más allá de lo que pudimos analizar, con Fabián vamos a poder hacer un análisis de lo que ha sucedido, pero más allá de esto, el tema es irnos al eje, ¿no?, al foco, donde el origen de las cosas nos da que no cambia absolutamente nada. Mañana esta noticia la tapa otra y volvemos a hablar del mismo tema, cuando otro loquito salga loquito, imprudente, un asesino al volante. Esa es la palabra, es un asesino. No se sabía si estaba corriendo también a alta velocidad, si estaba corriendo picadas, tampoco se sabe, pero obviamente, digamos, si uno tiene una ingesta de 1,5 de alcohol en sangre, tiene que hacerse una representación antes de que no puede conducir, porque algo puede pasar. Atenta contra su propia vida y la de terceros, ¿no? Mira, hablábamos con Fabián recién y en el debate, nos conocemos hace mucho tiempo, decía, ¿qué es? ¿Es cultural? ¿Por dónde pasa el tema, no? Y yo creo que tiene mucho también de educación, de cultural, de educación, porque nos representamos, por ejemplo, un semáforo y un policía parado al lado, que es quien te tiene que indicar que hay cosas que no las podés hacer. Claro. Vos ves el semáforo, sabés que no lo podés cruzar, pero cuando ves al policía, digo, en general, ¿no?, las personas habitualmente piensan esto, este tipo que me va a hacer, y paso igual. O sea, hay una cuestión de que vulneramos absolutamente todo. Esto tiene un alto componente de desprecio por la vida, principalmente es eso. Claro que sí. Después, si esta persona venía corriendo en una picada o solamente venía por gusto haciendo un slalom entre los camiones a alta velocidad,
Que a veces es ves una también agregada la la Panamericana y causa. decís, está Totalmente. loco. El tipo no viene corriendo contra nadie, solamente Claro. tratando de medir sus aptitudes, un loco. Sí. De los tantos que hay. ¿Y cuánto se pierde de reflejos cuando se toma alcohol? A medida que se va incrementando la ingesta de alcohol, primero la primera etapa es la de desinhibición. Uno se anima a hacer cosas que de otra forma no las haría. Antiguamente había pilotos que tomaban alcohol porque decían que manejaban mejor. Que Lo llegaban único que más hacían agallas, era- ¿no? Tal cual. No, era desinhibirse. Después van pasando las etapas, etapas donde uno empieza a percibir peor las cosas, empieza a perder el equilibrio, termina en un coma alcohólico. En este caso, la persona no tiene los reflejos ni tiene la noción de tiempo y distancia como para poder estar conduciendo, está triplicando el nivel de alcohol en sangre. Y referido a lo que vos decías de la tolerancia cero, Sí. la tolerancia cero tiene que ser una expresión de deseo, no se tiene que tomar nada de alcohol al Claro. conducir, pero eso es muy distinto a poner la reglamentación de tolerancia cero. Un margen de tolerancia tiene que haber, si no sería una aberración técnica, porque el mismo aparato con el que se mide la alcoholemia tiene su margen de error. El Suecia- etilómetro, ¿no? Exactamente, el etilómetro. Es un elemento, algunos dicen 0,5 es la tolerancia actual, Sí. 0,5 gramos de alcohol en sangre. 0,2 sería lo lógico para... Suecia tiene 0,2, Tiene Chile tiene 0,3, pero no tienen cero. ¿Y qué es 0,2 o 0,3 en un vaso? Depende muchísimo Una de copa. cada organismo, Exacto. si sos hombre, si sos mujer, de tu contextura física. No se puede equiparar eso a una cantidad de Más o bebida menos, específica, promedio. porque depende mucho si es, Promedio, si es que nos cerveza está o whisky. escuchando. Dice, Exacto. entonces si es 0,2 o 0,3, ¿cuánto puedo tomar? También tiene que ver si sos ¿Cuánto abstemio, es? por ejemplo. Si Ah, vos nunca sí. tomás nada, Yo y lo tomaste tomo. medio vaso, el efecto es totalmente Claro. distinto. Exactamente. O sea, tenés el mismo porcentaje de alcohol en sangre, pero el efecto es totalmente En diferente. la mujer pega muchísimo más Totalmente. que en el hombre. Sí. Si sos una persona Claro. que gorda, pega mucho más que si sos delgado. La habitualidad que tengas en el consumo de alcohol, la edad. Hay más de 15 variables que modifican cómo le pega a una persona el alcohol y cómo se desalcoholiza también. Y ese es el gran problema sí. que no nos explican. O sea, nos dicen tomar alcohol no se puede, mata, es Totalmente. cierto. Pero no nos explican, no les explican a los chicos que empiezan a manejar cuál es el proceso de alcoholización que pasa, cuál es el proceso de desalcoholización que pasa. Falta campañas públicas, ¿no es Yo cierto? Falta voy más educación. allá, voy más allá. Decime. ¿Sabés qué? Manejar debería ser un privilegio de pocos Sin duda. y no tendrías que tener acceso. Vos hoy en día te compras y decís, bueno, me voy a comprar un auto, listo, tengo la edad suficiente, adquirí conocimientos. El 50% de la aprobación del registro de conducir es si estacionás bien, correcto y paralelo al cordón en 3 maniobras. Sí. Y el resto del 50% de acuerdo a la cara o cómo le caíste al instructor. Y se terminó y te dan la posibilidad de manejar un arma. Eso es un auto. Utilizado bien, es un medio de locomoción, un medio de paseo, lo que vos quieras. No, bueno, te Mal toman utilizado, de es un arma. psicológico, visual. Sí, es muy laxo. No, es más un trámite administrativo. Sí. ¿Y en algún que- otro país es más Exacto. riguroso? Sí, sí, ¿Y en todos dónde? lados es muy riguroso. Mira, para hacerlo claro, el 98% de la gente que hoy tiene una licencia de conducir jamás leyó la ley de tránsito. Totalmente. Le preguntás quién tiene prioridad de paso en una esquina y no lo sabe. Una rotonda, la rotonda, por ejemplo. Sí. Nadie sabe cómo es el funcionamiento de la rotonda. O sea, con el examen la persona- teórico, digamos, no Exacto. aprendes nada, decís Pero- vos. pero además O es No, aprendes porque es muy muy poco. laxo, lo que te pueden preguntar son alguna señal de tránsito, no mucho más, pero hay muchísimas cuestiones que hay que conocer en el tránsito. Simplemente saber hacer una maniobra de adelantamiento en una ruta. 44% de los choques mortales son por choques de frente, Dios mío, y los que evitás, mayoritariamente que de por pronto, malas viste, alguno maniobras. se fue a la banquina que vos decís menos mal, porque venía de frente y no tiene dónde meterse. No les Decías, enseñan, Roberto. por ejemplo, no les enseñan que las velocidades mínimas no respetadas son tan riesgosas como las máximas Exacto. excedidas. Ah. O sea, si vos vas lento por un carril rápido, Sí. sos tan peligroso como si vas rápido por un lento o si vas superando las velocidades más allá de las totalmente. posibilidades que tenés de manejar. Sí. Muchos dicen, yo manejo muy bien, sí, y el resto, esa es la realidad. Yo Si me vos acuerdo que, manejás por muy bien, anda a una ejemplo, pista. en ciudades balnearias como Pinamar, me acuerdo porque mis chicos iban a bailar y qué sé yo, te daban, que mi hijo una vez trajo la de conductor responsable, que es Sí. aquel que salía del boliche, estaban afuera del boliche, les daban esa remera, justamente les tomaban el test de alcoholemia, porque daba cuenta que ese joven estaba saliendo del boliche y no había tomado nada una de muy buena alcohol, iniciativa. que es nada, porque los chicos, digamos, los jóvenes, digamos, no es que toman un poquito, el 0,2, 0,3, cuando toman, algunos toman muy poco, pero por lo general, qué sé yo, ¿cómo medirlo? Por eso digo, ¿cuánto sería? Ayúdanos, más Sí. promedio, 0,2, 0,3,
que vos decís que sería, digamos, lo más... Con un pequeño vaso de cerveza Sí. tomado sin comer, porque afecta muchísimo si comes o no comes, ya estarías en 0,2, 0,3. 0,2. ¿Y en el caso del vino? El vino, vos tenés que pensar que el vino tiene prácticamente 3 veces más alcohol que la cerveza, con lo cual con un tercio de esa cantidad vendrías a tener el mismo nivel de alcoholemia. No es directamente como un proporcional, poquito, pero es muy pero más o parecido. menos. Ni que hablar con Fernet, que tiene 40 grados, o con whisky, que tiene 40 grados de alcohol. Entonces es qué grado de alcohol tengo, qué cantidad tomo, en qué condiciones lo tomo, si comiendo o no comiendo, si es a la mañana, si es a la noche. Eso sí. Y en una aparte, comida que la gente que va a comer afuera y después conduce, dice, bueno, tomé poquito, tomé una copita. No digamos. falta el que dice, ¿Qué? comí ensalada con vinagre y No. eso me dio la tolerancia mínima. No, No, no. existe eso. No. No existe. No, es muy bajito. Es muy bajito. Con lo cual... El enjuague bucal, me dicen en el No, control, el que enjuague también bucal, dicen, ¿son puede- mitos o realidad? Hablemos de mitos No, o realidades. son mitos. mitos. Yo me hago un enjuague Son bucal, me hacen inmediatamente un control de alcoholemia y me puede dar positivo, y a los 15 minutos que tengo mi derecho como ciudadano a repetir el Exacto. control, me va a dar 0, seguramente. O sea, eso, un bombón de licor, el enjuague bucal, el vinagre, son todos mitos. El tema es que hay que saber también cómo se limpia el organismo. Los mitos de comer un grano de café o comer pastillas de menta, lo único que saca el alcohol de la sangre es el tiempo. Claro. Nada más. ¿Cuánto tiempo después de esa ingesta que vos dijiste que podría dar 0,5 habría que esperar para poder conducir? Aproximadamente en promedio el cuerpo limpia a razón de 0,12 gramos por hora. Necesitaríamos 4 horas para volver del estado máximo con el que puedo manejar a 0. También Sin tomar depende nada. del volumen del Depende físico, ¿no? muchísimo Claro. también. Es lo Sí. mismo el proceso de alcoholización y de Exacto. desalcoholización depende de la persona. Pero para hacer una idea, mucha gente dice, yo tomé hasta las 12 de la noche, me tomé todo, pero mañana me voy a dormir y a las 8 de la mañana conduzco. Esta persona hubiese estado 12 horas con alcohol en sangre hasta volver a estar en 0. Ah, claro, son 12 horas. Totalmente. Claro, Por eso entonces 1,5. dicen, yo dormí 8 horas y salgo a manejar y seguís alcoholizado. Entonces no nos enseñan cómo es el proceso de alcoholización y de desalcoholización. Entonces es educar, es concientizar, es controlar, es sancionar y es legislar. ¿Y por qué no tolerancia 0? Podemos Porque decir la tolerancia técnicamente 0 no. puede haber falsos positivos por diabetes, por ayunos prolongados, por el propio margen de error del aparato. Entonces, a ver, una persona, el gran problema no lo tenemos con la persona que tiene 0,1 gramo de alcohol en sangre, lo tenemos con el que tiene más de 1 gramo. Y esa es la legislación que nos falta. En todo el mundo se considera delito conducir con más de 1 gramo de alcohol en sangre. En Chile es con 0,8. Acá esa ley falta, se modificó el Código Penal, se tipificaron los delitos viales, pero es en estos casos donde hay muertes, donde hay abandono de persona o donde hay picadas. Pero si a esta persona la hubiesen encontrado con 1,5 gramos de alcohol en sangre sin haber generado un siniestro, era la multa, tal vez en una retención Exacto. del carnet por un tiempo y nada más. Claro. En cambio, en el mundo la legislación es mucho más dura con un conductor alcoholizado. El mundo estamos hablando en Chile, ¿no? A Sí, partir de la sí, ley sí. Emilia, le contamos a la gente, Sí, hubo un dale. accidente con una pequeña que perdió la vida, Emilia, una bebita que iba con sus padres en un vehículo, fue embestido lateralmente por una persona alcoholizada, muy alcoholizada, Muy alcoholizada. y eso cambió un poco. Ellos tenían en Chile un problema bastante parecido, lo tienen, igual que en la Argentina, ¿no? De exceso de velocidad, de mucho alcoholizado al volante. Bueno, eso lo que hizo fue hizo mucho más rigurosas las leyes. O sea, ya no permitieron que se escarcelaron, no Exacto. permitieron que se conmutara por otro tipo de acción Perfecto. como una probation. Y por es una ejemplo. medida, Fabián, porque de alguna manera somos hijos del rigor. Esta persona que manejaba ese auto que provocó 2 muertes, sabe que si va a Europa de paseo y maneja, donde lo agarran, no sale nunca más. Hablamos de Europa, ahora vamos a hablar de Brasil. Información urgente relacionada con este tema. Alerta en C5N. Este fue un choque fatal. Murieron 2 argentinos como consecuencia de haber sido embestidos por un conductor que se encontraba alcoholizado. Un joven de 21 años que está detenido
justamente por haber atropellado a 2 turistas de nacionalidad argentina que estaban en Bombiñas. Ustedes saben que los argentinos, o muchos argentinos, han elegido como destino turístico distintas playas de Brasil, y justamente Bombiñas es una de ellas. Esta está en el norte de la isla de Santa Catarina, en el barrio Canto Grande. Ocurrió en la madrugada. Y la policía militar es la que determinó que se encontraba alcoholizado en el momento de haber embestido a 2 argentinos que se encontraban en el lugar. Acá hay un muro también donde vemos que se produjo la embestida y se tomaron, por supuesto, las medidas correspondientes para poder llegar a la detención de este sujeto de 21 años que se encontraba alcoholizado al momento de haber atropellado a estos 2 turistas argentinos que habían elegido las playas de Bombiñas como para poder pasar sus vacaciones. Esta es una fotografía que nos llega desde Brasil. Así quedó el automóvil en el que viajaban los 2 argentinos. Esto, por supuesto, como alerta en C5N, suma a este debate, ¿no es cierto? Porque evidentemente también se comprobó que estaba alcoholizado, irresponsabilidad, ¿no es cierto? Ahí tenés Brasil. Fíjate, Brasil reporte, ¿no? tiene tolerancia cero. Cero. Brasil tiene Hubo tolerancia un periodo cero. que hubo una presentación justamente por los errores del etilómetro. Por un tiempo se dejó 0,1 como tolerancia. Ahora la tolerancia es cero. Sin embargo, se sigue, está alcoholizado. Habría que ver qué nivel de alcohol en sangre tenía esta persona, porque para Brasil 0,2 sería que está alcoholizado. Entonces habría que ver con qué nivel de alcoholemia estaba conduciendo. No, por eso no solamente es lo punitivo es fundamental. Tiene que haber mucho control, tiene que haber sanciones ejemplificadores, pero hay que educar y hay que concientizar de qué es lo que pasa cuando nos alcoholizamos, cuánto tardamos en desalcoholizarnos, cómo es el proceso de sacar todos los mitos posibles que hoy están dando vueltas para que la gente maneje de otra forma, jóvenes y adultos. Yo creo que como somos argentinos, esto es una opinión bien personal, ¿no? Yo soy partidario de la tolerancia cero, digo, 0,2, está bien. Sí, está bien, si técnicamente tiene que ser. Técnicamente tiene que ser, pero si claro. manejas y te subís al auto, estás literalmente preso. Claro, es no eso lo que tiene que pasar. claro. Pero eso tiene que ser, de alguna manera, algo que tiene que percibir la sociedad, y no a partir de una situación así. Este tipo obviamente tiene que ir preso toda su vida, pero la persona que se sienta, que toma la decisión, no importa influenciado o no por el alcohol, en definitiva, ¿no? Pero que se sienta en volante sin haber matado o haber dañado a nadie, es interceptado por la policía y se constata que tiene alcohol en sangre, le tienen que sacar por lo menos el registro 1 año. Sí. Te tiene que doler, porque si te dicen, mira, che, anda, después te mandamos la multa a tu casa, no tiene que ser redimible por plata, porque el que tiene mucha plata no le interesa pagar una multa. Y quizás lo que pasa, Roberto y Fabián, claro, que... La ley Emilia en Chile hizo eso. La ley Emilia, vos tenías mucha plata o poca plata, no importa. Vas preso y te van a sacar la licencia. ¿Y vas preso cuánto tiempo? Si te encuentran alcoholizado con más de 1 gramo de alcohol en sangre, entre 60 y 540 días. Ah, bueno. Vas preso. Vas preso. No es que te pasan por la comisaría y salís al otro día. Claro, lo que pasa es que el tema de la figura también de dolo eventual en cuanto a una representación que uno debiese haber hecho por conducir alcoholizado, muchas veces queda, digamos, ahí muy débil, ¿no es cierto? Es la interpretación de cada juez. Claro, eso, sí, siempre es una interpretación de la ley que corre por cuenta del que tiene que aplicar justamente la ley, que es la justicia representada por los magistrados. Pero, digamos, el tema es que la interpretación que se da la ley sobre el dolo eventual por lo general queda en nada. ¿Entendés? Y además otro componente, Belén, en Argentina, yo estaba sacando un poco la cuenta, en todos lados, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, es 0,50 la tolerancia. Claro. Y en otras 5 provincias. Pero Córdoba, por ejemplo, tiene dentro de su misma jurisdicción distintos parámetros para medir si la alcoholemia. Una sola... En algunos lugares de Córdoba... en las rutas nacionales y provinciales es 0, en la ciudad de Córdoba es 0,4. Y hay municipios que tienen 0,5. Exacto, dentro de la misma provincia. Con lo cual, dentro de la misma provincia tenés 5 o 4 parámetros diferentes de medida. O sea, en algún lugar estás excedido, en algún lugar está dentro de lo que se enmarca como tolerancia, y en otras 6 provincias o 5 provincias tenés 0,5, y en el resto, bueno, es como... Anda a saber cómo, ¿no? Claro. Ahora, estábamos hablando de qué es lo que produce el consumo de alcohol, ¿no es cierto? En cuanto a la desinhibición, la pérdida de reflejos. A ver, con 0,5, ¿qué es lo permitido? Digamos que es lo... Ya hay pérdidas, ya hay pérdida de reflejos apreciables. Claro, nosotros hicimos en su momento pruebas con 0,3 gramos de alcohol en sangre. Se pierde un 10% de los reflejos
y un 17% de la precisión en la maniobra fina. Tal cual. Entonces, ya con 0,3 hay una pérdida de reflejos importante. Por eso es que todos los países que fueron ayornando sus leyes lo fueron bajando a 0,3, 0,2. Son muy poquitos los que tienen tolerancia cero. Casi toda Europa tiene 0,5. Y, por ejemplo, Inglaterra, Malta, Estados Unidos tienen muchos lugares. Inglaterra, Malta tienen 0,8. 0,8, tal cual. ¿Está? Entonces, Estados cada Unidos. Sociedad, o sea, el límite de alcoholemia no es una cuestión técnica, es una cuestión social. Cada país elige el límite que mejor considera. Lo lógico sería no tener nada de alcohol en sangre en ningún momento. No beber Exacto. alcohol cuando uno va a una comida o que eso, sino que Tal cual. maneje, o sea, yo tendría que estar manejando Conductor siempre, designado, digamos, sí. claro, conductor designado, exactamente, como hacen también los jóvenes que uno les enseña, digamos, y dice, bueno, el que maneja no toma, Exacto. los demás, bueno, pueden tomar, y bueno, se turnarán, digamos, para uno llevar a los otros. Con 0,5 eso, con 1... ¿qué es lo que se No, pierde? con 1 ¿Cuánto gramo se ya pierde? lo que es visión periférica se pierde completamente. La referencia de frenado, ¿cuánto Claro, tardás exactamente. en reaccionar para poder detener el vehículo? Eso Claro. es tremendo. Sí, medido más en que duplica posibilidades. el tiempo de Exacto, reacción. Sí. Totalmente. ¿Y 1,5 como este hombre? No, Entonces, esta persona ya... Es borracho, sí, es un sí, borracho, sí, volante, ya ¿no? Es tiene eso. pérdida de equilibrio, tendría muchos... no tienen relación de tiempo y distancia, se puede triplicar, cuadruplicar los tiempos de reacción. Por ahí puede estar hablando con vos normalmente, Sí. pero cuando lo pones a manejar, sus tiempos, sus percepciones cambian completamente. no sabe siquiera que está quizás conduciendo el Pero auto. aparte hay otra cuestión, Sí. en general, y más en este tipo de siniestros, se combina la alcoholemia con el cansancio. Exacto. Claro. Tal cual. Porque estuvieron toda la noche de fiesta, entonces acumulas el alcohol, el cansancio, tu cuerpo, todo lo que es el ritmo de descanso de tu cuerpo se ve alterado y termina en todo esto. O sea, son cosas que se van sumando. Hay algo más que Sí. yo me permito meter también en consideración de la gente, ¿no? El volante canaliza frustraciones. También es mucho más amplio esto que yo te digo, pero sí tendría que ser tenido en cuenta a la hora de la evaluación para que una persona esté apta para manejar, para recibir un permiso para manejar un volante que puede ser, ya te digo, la forma de guiar un vehículo o un arma, literalmente un Es arma. muy interesante lo que planteas. Yo creo que sí, La claro. psicología al volante es lo que más está Claro, que uno avanzando dice, últimamente. uno se da cuenta cómo es la persona por cómo va conduciendo. ¿Cómo somos los argentinos y las argentinas a la hora de estar al volante? En cuanto al manejo de la máquina somos bastante hábiles, en cuanto al manejo del tránsito somos un verdadero desastre. Para colmo de males no tenemos, como decía Roberto, no tenemos ningún tipo de control. Mirá, datos de investigaciones propias del observatorio. Nosotros en Ovilan no solamente hacemos investigaciones de la parte técnica, sino de la parte psicológica, médica. Estuvimos analizando qué pasa en General Paz con las banquinas. 11,7% de los vehículos que circulan en horario pico por la General Paz van por las banquinas. Este estudio nosotros lo llevamos, Tal cual. lo levantaron por diarios qué de van por tirada las nacional banquinas? y no hay un solo control. Todos los días, algún motociclista es tirado por algún auto, porque el motociclista viene por la banquina, el auto también. Vimos el fenómeno de el motociclista que pasa por la derecha al que va por la banquina. Tal cual. Ah, sí. Y Bueno. si no lo deja pasar, le rompe el espejo. Y todos los días hay siniestros por eso. Lo y no hemos se hace analizado, nada. lo hemos analizado. Vos, ¿qué es lo más preciado para una persona? Vos te trasladás con una persona, con tu familia a la costa, Sí. preservar a tu entorno, La principalmente. De ahí, ¿cómo puedes pedirle a una persona que cuide a la integridad de los demás si ni siquiera es capaz de cuidar a sus propios hijos, que van dentro de un vehículo y superando o tratando de llegar más rápido a un lugar balneario con todo un tránsito que hay con las rutas colapsadas, yendo por la banquina contraria en contramano? O sea, es una cosa totalmente Roberto, antes de desmedida. ayer subimos a la página de Facebook de Ovilan un video de lo que pasó este fin de semana con autos adelantando por las banquinas. Totalmente. Mucha gente lo justificó. Sí. Sí. No, ¿Saben es una qué? locura. Es muy interesante a través de un simulador poder hacerse la representación de todo lo que estamos hablando, la desinhibición, la pérdida de reflejos, cuando hay ingesta de alcohol y en qué grado. Carolina, muchas gracias. Sí, la Bienvenida. tecnología tiene que ver con esto, porque hay un simulador en YouTube que lo presentó el Ministerio de Transporte de la Nación en una página o en una app que se llama Movilidad Segura. ¿Qué es lo que hace? Es que uno pueda insertarse en una realidad de que si tomé alcohol, Claro. ¿qué es lo que me va a empezar a ocurrir cuando vaya manejando? En principio, miren, lo estamos viendo A ver. en el momento. Puedes ver en vista en 360 y lo que haces, por ejemplo, apenas entras al auto, ya perdés
la posibilidad de ver el reflejo de si viene otro auto para atrás cuando salís de la fila de autos donde estaba estacionado. Y hay un montón de situaciones que se van dando, que no ves el semáforo, que podés chocarte con alguna persona, algún peatón que ocurre. Para quienes quieran verlo, me parece muy interesante para un docente, por ejemplo, que les enseñe sobre seguridad vial a los chicos. Bueno, como esto, con un pequeño visor que se puede hacer de cartón, uno se va inmersando en esa realidad y puede aprender de seguridad vial y cómo es una situación. Porque mejor que aprenderlo en esta situación de realidad virtual y no en una situación real, de haber tomado y haber estado conduciendo. Es una situación de adolescentes que salen de bailar y todo lo que va ocurriendo. Es una secuencia que la pueden ver en el YouTube de Movilidad Segura, o hay una página, una app que pueden descargarse, y también habla de cómo conducir, cómo es un accidente sin casco, cómo conducir en estado de ebriedad y distintas situaciones que se van dando en la calle. Pero es una buena experiencia para ver. Miren, acá, reduce la percepción, va diciendo toda información de qué es lo que le va pasando al conductor en letras, y lo vas aprendiendo junto al video y la historia que se va contando. Miren cómo casi choca con el auto. Está bastante interesante la propuesta. Lo vio, ¿no? Fabián, ¿es obligatorio en las escuelas enseñar normas de tránsito? La ley de tránsito, la ley 24449, dice que es obligatoria la enseñanza de seguridad vial como materia transversal. ¿Y se cumple? No. ¿Cree que de esta manera se puede aprender? Es una herramienta más. Muchas veces vemos que los contenidos temáticos están equivocados. Les quieren enseñar a los chicos, por ejemplo, las señales de tránsito. El chico no maneja, tiene que ocupar un lugar en el tránsito en función de su edad, como acompañante en un vehículo, como peatón, como usuario de una bicicleta. Entonces es indispensable que se enseñe educación vial y que lo enseñe gente que tenga, primero, los conocimientos pedagógicos, segundo, los conocimientos viales. Y muchas veces esta persona no es exactamente la maestra del grado, sino un especialista en el tema que tiene las dotes pedagógicas para poder enseñar el contenido que corresponde a su edad. Belén, con respecto a lo que dice Fabián, ¿no? y a la aplicación de esto en las escuelas, y muchas veces decimos, bueno, las nuevas generaciones, los niños, son los que impulsan a los padres, por ejemplo, a colocarse el cinturón de seguridad. Es verdad. Es mentira. Y es mentira, en punto. ¿Qué? Y te digo por qué es mentira. Ah, que vos decís que los niños no, una vez que lo aprenden. Claro, o sea que está comprobado que el 50% de las personas que van en un auto no llevan cinturón de seguridad, sean niños o adultos. Con lo cual, un problema que ya teníamos, porque estamos hablando de celulares y un montón de cosas, pero ya suponíamos que el uso del cinturón de seguridad en el 2018 era algo que ya estaba sobreentendido, y que alguna mínima fracción de la población no entendía lo necesario que es para salvar tu vida en caso de un accidente. No una mínima fracción. Pero yo pienso que si a los chicos en el colegio se les enseñan normas de tránsito, digamos, bien explicadas, los chicos van a generar conciencia también en los adultos. Sí, no es el fin. Los adultos tienen que educar a los chicos, no por los chicos supuesto, a los que a veces es al revés. Pero hay un gran problema, que por eso las campañas fracasan. No es cuestión de una campaña, es cuestión de un plan que esté organizado, que sea sistemático. ¿Por qué? Porque si al chico yo le enseño que tiene que ir en las plazas traseras, y cuando lo viene a buscar la mamá o el papá, lo sienta adelante, no les pone el cinturón y pasan por adelante de un policía y no pasa nada, dice, la señora me dijo que me tenía que sentar atrás y en una sillita. Y la madre dice, bueno, decirle a la maestra que te compre ella la sillita. Y pasa por adelante del policía y no pasa nada. Eso es generación de cultura. Totalmente. Entonces tiene que ser un plan todo ordenado, donde haya educación, donde haya concientización, donde haya control, donde haya sanción, y que el chico tenga el ejemplo vivo. Totalmente, porque los chicos no aprenden por la teoría simplemente. Totalmente. Lo absorben, pero ellos se fijan, por supuesto, qué es lo que hacen los padres, ¿viste? A propósito de todo esto. Es como decir, bueno, pero si vos me estás diciendo hacer esto, pero no lo estás haciendo. Pero por otra parte también creo que si se genera una cultura, digamos, dentro de las escuelas, los mismos chicos también a veces les pueden advertir a los padres cuando estos adultos son irresponsables en el manejo. Y Caro, ¿vos estás a favor de tolerancia cero en el alcohol? Exacto, porque en realidad el tema del no pasa nada, esa palabra que usted dijo, es muy importante en este caso, porque sí, tomé una cerveza, no pasó nada la primera vez que anduve, la segunda vez que anduve y no va a pasar nunca nada, bueno, quizá alguna vez pase. Entonces, de algún modo creo que eso tendría que estar regulado con un 0%. Y Caro, en tu generación, vos todavía no tenés 30 años, van a los boliches, se divierten y demás, ¿no es cierto? Sí. ¿Hay esa conciencia, por ejemplo, de que conduzca aquel que no ha tomado alcohol, que se turnen? ¿Cómo es? En realidad,
no tan así, quizá no en mi núcleo de amigos, pero en realidad yo creo que es muy distinta la conducción de alguien que tomó en una noche que alguien que no tomó nada. Entre Sobre tus todo el amigos, ¿qué reflejo. pasa, Caro? ¿Qué hacen? Y algunos toman y conducen, Ajá. y bueno, y vamos todos en el mismo brete de estamos todos felices, estamos saliendo, qué sé yo, pero yo creo que no es la misma reacción en las esquinas cuando viene otro auto, es ese coletazo, que puede llegar a ser un problema cervical, incluso capaz que no es un choque, pero creo que todavía no está esa conciencia. Y hablando de lo que decíamos de educación, yo me crié sin usar cintos de seguridad atrás, porque nadie me lo decía, nadie nos paraba, entonces... para de algún modo, creo que ese es el problema. Y La necesitamos, costumbre. claro, alguna pena, Fabián, Roberto, como para tomar conciencia, a veces así, esa rigurosidad. Yo creo que somos hijos del Sí. rigor. Yo Sí. creo particularmente que somos hijos del rigor. Después, esto te puede poner a la derecha y a la izquierda, viste, que hoy en día está muy de moda eso. Pero yo creo que cumplir la ley no es de es derecha o cumplir de la ley. izquierda. Y además hay otra cosa, vos no hace falta promulgar una ley, no termina ahí. Vos decís, bueno, todos los chicos menores de 12 años tienen que ir en una silla. Está bien, perfecto. Yo te hago una prueba. Si querés la hacemos ahora en vivo. Vamos acá a una avenida, Álvarez Tomás. Chabón, paramos un taxi. A ver, ¿de cuál de todos los taxis podés encontrar al menos el cinturón de seguridad? Te lo puedo contestar. en la parte trasera. Hicimos el estudio en julio en el Obelisco. Ahí está, en el perfecto. medio de 8 agentes de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. Constatamos que el 88% de los conductores tenían el cinturón de seguridad puesto, un poco más del 60% de los acompañantes y apenas superaba el 30% los ocupantes de las plazas traseras. Y en algunos lugares ni siquiera encontrás el cinto porque está debajo del cojín del auto porque no se utiliza Eso en nunca. auto particular no. En taxis no vimos a ninguno. A ninguno. No hay. Ajá. No hay. ¿Sabe que quiero agregar algo además del alcohol? La gente que consume medicamentos. Bueno, sí. Hay También. ingesta de medicamentos obligadamente por Tal una cual. cuestión de una enfermedad, ya Sí. sea una circunstancia o que sea Algún crónica. psicotrópico, algo... Claro, sí. o por ejemplo los ansiolíticos, que la gente se automedica, donde no hay un control sobre eso. O sea, lo que te miden es el alcohol en sangre, pero no hacen una medición respecto de eso, ni siquiera tampoco la ingesta de estupefacientes. Por supuesto, cuando se produce un siniestro y cuando se llega a tiempo para hacer un dosaje de esto en sangre, se lo hace porque es a través de un peritaje que se puede conocer el resultado. Pero no debiese haber alguna tecnología como para también captar esto, Fabián, Roberto. Hay. Los autos De sí, hecho, claro, hoy, sí. en la Ciudad de Buenos Aires, en Rosario, hay equipos para detectar drogas. Hay equipos que detectan 3 drogas, otros que detectan 8. Hay un problema particular con el tema de la marihuana, porque la marihuana deja rastros entre 20 y 30 días después de haberla consumido, con lo cual es muy difícil determinar si fue de consumo reciente o si fue antes. Las drogas tienen efectos, por ejemplo, la marihuana es un depresor del sistema nervioso central, la cocaína es un excitante, entonces cada una hace cuestiones distintas en el organismo, pero son tan malas unas como las otras. Por eso el mito cuando dicen la marihuana no hace nada, sí que hace y mucho hace, porque lentifica todo lo que sea reflejos, los tiempos de percepción cambian, la visión cambia, entonces eso de que son drogas inocentes no hay No, nada. no son. Y con respecto a los medicamentos, hasta en los antihistamínicos tenemos problemas que generan sopor, generan somnolencia, por eso es que siempre hay que leer las advertencias que tienen los prospectos de los medicamentos para ver qué precauciones tengo que tomar. Fabián, muchísimas gracias. También Gracias a vos, a ustedes. Roberto, Gracias, por bien. todos los datos que nos Por favor. brindaron. Caro, gracias por el video, muy ilustrativo, muy interesante. Movilidad Segura lo pueden encontrar donde quieran. Muchas